3 de Oseas, dice, me dijo otra vez Jehová, ve ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mío durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Me encanta cómo, o sea, termina las líneas de los capítulos. Es tremendo, ¿no? Cada vez que él finaliza, lo cierra casi que como con broche de oro, diría yo. Pero sabemos que en la escritura todo está corrido y no tenemos la separación que hay aquí de los capítulos. Pero sin embargo es bueno mencionarlo. ¿Ven? Lo que quisiera hablar con ustedes en esta mañana, hermanos, es realmente un concepto. Un solo concepto que yo quiero desglosar en esta mañana, pero quisiera que estudiáramos este capítulo 3 como una introducción al sermón como tal. Entonces podemos decir que el capítulo 3 de Oseas va a ser la introducción para el capítulo 4. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que podemos aprender o cómo podemos introducir esta enseñanza. Fíjense algo, hermano, ¿cuántos de los que están aquí saben que son pecadores y se han extraviado del Señor? Amén. Sabemos que somos pecadores y nos hemos extraviado del Señor. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí saben que irán al cielo? Amén. ¿Y por qué lo saben? Porque tenemos nuestra esperanza en Cristo. Amén, amén. ¿Por qué lo saben? Por el testimonio de la palabra. Amén. No hay que tener temor, hermanos, cuando nosotros decimos vamos al cielo, porque sabemos que nuestra confianza no está puesta o establecida en nosotros mismos, sino en nuestro Señor que nos redimió. Amén. Entonces, ¿por qué yo hablo de esto? ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Porque ciertamente, hermanos, nosotros nos estamos preparando en esta vida, aunque ustedes no lo crean. Nosotros estamos en un proceso de preparación, ¿ok? Y el Señor está obrando en nosotros. Cada día que pasa no es el mismo día de ayer. Hay algo que cambió y para bien, y Dios lo ha hecho. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8:28? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que todo en el día, en el desarrollo del día, va a ayudarnos para bien en Cristo Jesús, porque nos está preparando el Señor. Pero ¿para qué somos preparados? Sería la pregunta que deberíamos decir. Bueno, ustedes lo dijeron, vamos al cielo. Vamos al cielo. Si vamos al cielo y vamos a tener una eternidad, lo más lógico y lo más racional es que seamos preparados para estar con Dios, con el Señor. Eso es lo más lógico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos del cielo, de estar con Él? Y eso lo tocó el hermano Raymond temprano, las bodas del Cordero. ¿Ustedes han leído de las bodas del Cordero? ¿Qué han leído de las bodas del Cordero? Algunas en Apocalipsis, ¿verdad? Algunos versículos que hablan de estar, de este momento, estar en la iglesia de Cristo, con el Señor mismo, juntos, ¿ok? Ese es el anhelo que debe haber en el pueblo de Dios, estar con el Señor. Ese es el anhelo que nos debe caracterizarnos a nosotros, prepararnos para estar con nuestro Señor en una eternidad, porque es que allá vamos, a eso vamos. Todos llegaremos allá en un punto, en un momento de nuestras vidas. Amén. Pero por eso el Señor nos prepara aquí en la tierra. Entonces, fíjense, hay dos cosas que yo quiero hablar acá de las bodas del Cordero desde el pasaje del capítulo 3 de Oseas, porque la palabra nos enseña en el versículo 2, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. ¿Por qué la compró? ¿Por qué habla de comprar?
Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en los tiempos antiguos, cuando se iba a dar un casamiento, se iba a desposar una virgen, por así decirlo, una princesa, una virgen, siempre el pretendiente, que era de una familia, daba como una ofrenda a los padres, a los familiares, había este tipo de intercambio. Ajá, exactamente. Entonces, esto era parte integral del matrimonio. Dos elementos importantes. Primero, la compra que se da, la compra. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en la compra, hermano? Porque la palabra nos enseña que nosotros fuimos comprados. ¿Sí o no? ¿Qué nos dice la palabra en Corintios, en 1 Corintios 6:20? Dice, no lo busquen. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. El 7 todavía vuelve y dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Entonces, nosotros fuimos comprados y en cierta manera podemos decir que eso pueda representar la dote, ¿verdad? En la unión que tenemos con nuestro Señor. Amén. Como iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el otro elemento que de verdad vi y me impresionó, hermano? Y yo sé que nos impresiona porque la palabra de verdad que es lo más hermoso que hay. Dice que ella es dulce como la miel, es más preciosa que el oro. Amén. Dice que 1,5 homer de cebada. ¿Qué representaba la cebada? ¿Qué representa la cebada en el pueblo de Israel? Bueno, las 3 fiestas en el cual el entorno giraba la cultura judía era la Pascua, ¿verdad? Los panes sin levadura y la gavilla mecida de las primicias. Y todas tienen que ver con cebada, con el trigo, más que todo la cebada. Pero hay una diferencia entre el trigo y la cebada. ¿Cuál es la diferencia? Hermano, que la cebada, como tenía menos sabor que el trigo, era conocida como el pan de los pobres. El pan de los pobres. O sea, las personas que tenían pocos recursos eran las que adquirían el pan de cebada. Aquellas que tenían más recursos tenían el pan de trigo, pues, que es el que nosotros estamos acostumbrados a comer, como tal. Pues. Pero la palabra nos habla de esto porque no fue un pan de trigo, sino un pan de cebada. Isaías nos dice, 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hermano, este pan que Dios nos ha dado es gratuito. Esto no nos ha costado absolutamente nada a nosotros. Y precisamente esta es la diferencia que hay entre el trigo y la cebada, de que la cebada es el pan de los pobres, el que es dado a todos nosotros sin distinción alguna, sin ninguna capacidad monetaria que tuviese que nosotros costarnos en lo monetario. Pues. Y fíjense lo que dice Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Cristo es el pan, hermano. Y fíjense la diferencia que hay entre hacer el pan de cebada y el pan de trigo, que es el pan gratuito y dado a todos, que no cuesta nada, que no hay un valor intrínseco para nosotros, porque al Señor le costó su sangre preciosa, pero no para nosotros. Entonces esto es importante porque representa eso en la cultura judía. Pero entonces, ¿qué dice más adelante? Dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatua. Ese es el versículo 4 del capítulo 3. Sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Dando a entender muchos días, ¿verdad? Yo no quiero entrar en el tema de escatología, del milenialismo, premilenialismo, postmilenialismo, pero la palabra habla de muchos días, de estarán muchos días. Y bueno, o sea, no es estar con el Señor muchos días, la eternidad. Eso es lo que todos anhelamos. Todos anhelamos estar en su presencia durante muchos días, es decir, una eternidad. Y cuando finaliza, dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Fin de los días. Lo último. ¿Ok? Ciertamente, hermanos, nosotros estamos siendo preparados porque va a haber un momento, una etapa en el tiempo en donde estaremos, ¿ok?
que esa etapa de tiempo no va a tener un principio y no va a tener un fin. Eso es la eternidad, lo que nosotros vemos como la eternidad. Y nosotros, como hijos del Señor, estamos siendo preparados porque vamos a eso, vamos a llegar a eso. ¿Qué es lo que quiero hablarles? Ya hemos visto algo de lo que es la introducción. Fíjense algo, Apocalipsis 20 dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de jugar, vi almas. Apocalipsis 5:10 dice, nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. También una parte que dice que gocémonos, Apocalipsis 19, y alegrémonos, demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y qué dice el 21? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Eso está en Apocalipsis 21:4, hermano. ¿Ok? ¿Qué dice? Alegrémonos, gocémonos, ¿ok? También habla de que Dios enjugará nuestras lágrimas de nuestros ojos. Dice que no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Lo que decía nuestra hermana Hilda al principio, el sufrimiento, bueno, eso no va a ser parte en la eternidad con el Señor. No va a estar este sufrimiento. Nosotros vamos a estar con Él, hermano. Y va a ser una alegría y va a ser un gozo. Y entenderemos muchas cosas que aquí todavía no entendemos. Allá las entenderemos. Amén. Pero tenemos este concepto de las bodas del Cordero, porque el profeta nos lo habla de ello a través de esos versículos, ¿verdad? En el fin de los días, todavía dice. Y recordemos que, fíjense, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia en Génesis, todo comienza desde la eternidad. Y creó Dios la tierra y los cielos. Y cuando termina en Apocalipsis, termina en la eternidad también, en donde están los redimidos por Cordero, adorando al Señor. Entonces, si nosotros vemos, hermano, este momento en la vida es un peregrinaje para el creyente, un momento donde estamos de paso. Realmente esta no es nuestra morada. La palabra nos dice que Dios ha ido a prepararnos moradas en la eternidad, moradas celestes, dice la palabra. Pero este proceso y este peregrinaje es algo que vamos a vivir un tiempo. Solo el Señor sabe cuánto, pero sí sabemos que es una vida limitada. Entonces, si nosotros tenemos el concepto de las bodas del Cordero, y que ya hablamos algo de esto, ¿qué va a pasar en el extremo opuesto? Y esto es lo que quisiera que nos centráramos hoy, porque hay una doctrina en la palabra que es sobre el infierno, y de hecho es el infierno, la doctrina del infierno. ¿Y qué es el infierno? Nosotros, hermano, estos son temas que cuando en las iglesias se tocan puede causar incomodidad, pero no a nosotros, porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y nosotros estamos confiando en el Señor y no en nuestros méritos, en nuestros jóvenes. Pero cuando hablamos del infierno, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos? ¿Cuál es el conocimiento? Porque aquí la palabra en Oseas nos va a tocar esos puntos. Fíjense lo que dice el versículo 4. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Capítulo 4 de Oseas. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, matar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, si pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Para entrar en este tema, hermano, primero debemos desglosar los errores, las cosas erradas que la gente piensa sobre el infierno. Y una de ellas es que el infierno no es eterno. No sé cuánto lo han escuchado. Hay una doctrina que se llama aniquilacionismo, que es aniquilar, que es una aniquilación, donde se enseña de que realmente no va a haber ninguna alma en el infierno por la eternidad.
sino que habrá un momento donde se desintegra, se destruye, sencillamente deja de existir. ¿Ok? Eso es completamente errado según lo que nosotros leemos en la palabra. ¿Ok? Primero porque tenemos que ver y hacer la diferencia de lo que es la extenuación y destrucción de la que está hablando el profeta. El profeta dice, enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. ¿Ok? Con las bestias del campo, las aves del cielo o unos peces del mar. Fíjense algo. Hay un entendimiento de lo que es el infierno, según la palabra, en tres cosas importantes, que son tres palabras que se asocian. Yo no sé si ustedes la han leído. Es Gehenna, Hades y Seol. Sheol, no sé si lo han leído. Seol, Hades. Ok, Gehenna. ¿Y qué significa Gehenna? Gehenna aparece en el Antiguo Testamento del Valle de Hinnom. Y en Jeremías 7:31 dice, han edificado los lugares altos de esta fe que está en el Valle de Hinnom para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en el corazón, ni subió en mi corazón, dijo el Señor. ¿Quiénes hicieron esto? Bueno, el pueblo de Israel. No estaban desviados, extraviados, hicieron pasar a sus hijos por fuego. O sea, quemaron a sus hijos vivos como sacrificio a los Baales y a los dioses paganos. ¿Usted se imagina la atrocidad de eso? Pasar al hijo por fuego. Y lo hicieron, hermano. Aquí la palabra nos habla. En Segunda de Crónicas también, Hades. ¿Y qué es el Hades? Bueno, ya vemos que eso es Gehenna, pero ¿qué es el Hades? Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mateo 11:23, eso lo dijo el Señor Jesucristo. Hasta el Hades serás abatida. Y lo importante que vamos acá es la referencia que hay del fuego, de lo que es fuego como tal. Porque hay personas que dicen, bueno, que también la palabra habla de que hay una representación de lo que está, donde el sitio de los muertos, donde están las almas de los que murieron y está en un lugar oscuro y que es sencillamente un lugar de reposo, pero fíjense la diferencia que hay. Gehenna en Jeremías 7 y en Crónicas nos habla de un sitio en donde pasaron por fuego a unos niños, ¿okay? A unos bebés, como sacrificio a los dioses. Hades, cuando el Señor nos habla sobre el Hades, dice que hace una referencia con Sodoma. ¿Y cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? Por fuego y azufre. ¿Okay? Entonces vemos otra referencia. Seol, Números 16:30, dice, mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar toda esta palabra, Moisés, que le estaba diciendo, ¿ok? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y les cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Descendieron vivos al Seol. ¿Okay? Esta es otra referencia que tenemos en el Antiguo Testamento sobre el Seol, y eso está en Números 16:30. Entonces, lo primero que podemos ver acá, que la extenuación y destrucción, el primer punto que estamos hablando sobre la doctrina del infierno, hermano, es que esto es primero eterno y segundo, hay fuego en él, ¿ok? Lo segundo que vamos a hablar es la ignorancia y la indiferencia. Y quiero centrarme un poquito más en este punto. Quizá uno de los errores más graves y desaciertos nuestro, hermano, es interpretar mal el versículo de mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Saben por qué, hermano? Porque de lo que está hablando el profeta es precisamente en su contexto de todos los versículos que están detrás, de los versículos que vienen. Y no hay una doctrina que se subestime más, aún en la iglesia actual, como la doctrina del infierno. De hecho, hay denominaciones que han cambiado los himnos y han cambiado frases como la ira por el amor, o vamos a decir que Dios es esto. No digamos que Dios es ira, que hay temor. La gente tiene miedo eterno. Un punto importante, cuando
hablabas de los atributos de Dios. Yo no quise mencionar, estos son atributos de Dios, la palabra lo dice. Dios es celoso y también es fuego consumidor. Fuego consumidor. De hecho, la representación que Dios, la teofanía que uno ve cuando se le ve se representa a Moisés a través de una salsa ardiente. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nosotros no podemos ignorar, no podemos ser indiferentes a estas cosas. Nosotros tenemos que tener un entendimiento de la palabra, porque precisamente por ignorancia e indiferencia es que perece el pueblo. Eso es lo que está diciendo Sea. Ustedes no entienden la gravedad de la justicia, la ira de Dios y cómo Él va a hacer estas cosas, y por tanto perecen. Ustedes ignoran completamente. Ignoran, y recuerdo cuando el Señor Jesucristo hablaba de errar, ignorar y errando las Escrituras. Muchas personas pueden hablar del infierno, pero ¿qué estudio tienes del infierno? ¿Qué entiendes por el infierno? Y la idea es abstracta, o sea, no es clara, no es algo sólido, firme, que se pueda decir, bueno, es esto y esto. ¿Ok? Entonces lo que queremos hacer esta mañana, hermanos, es no ignorar estas cosas, estudiarlas y conocerlas. Entonces, si nosotros vemos qué más nos enseña o cuáles son las características de lo que es el infierno, no es como la desglosan en las películas. Dice la palabra en Mateo 3:12, primero, que es un fuego inextinguible, o sea, no se puede extinguir, es un fuego que no se puede apagar. Dice: y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nunca se apaga. Nunca. Jamás. ¿Ok? Nunca es nunca. Infierno de fuego, otra de las características. Quedará, cualquiera que llame fatuos, hermanos, recuerden ese verso, quedará expuesto al infierno de fuego. Eso está en Mateo 5:22. ¿Ok? Así que no es un lugar de oscuridad como lo hacen ver, no, es un infierno de fuego. Infierno de fuego. ¿Ok? ¿Qué nos enseña la palabra? Que es un fuego eterno. Es un fuego eterno. ¿Ok? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, esto es muy importante, hermano, porque ese infierno, ese fuego eterno, fue preparado ¿para quién? Para Satanás, para el diablo y sus ángeles. Entonces, ustedes no van a creer y van a pretender que hay un pequeño espacio acá, un cubículo. No, esto es para los humanos que fueron tal y tal y tal. Y otro cubículo para acá, no, entonces para que los que fueron acá, no, estos son para los más malos, los demonios. Ah, no, el último es para el más grave de todos, Satanás. Aquí va a estar, no. El mismo que se preparó para Satanás y su demonio es el mismo donde van a ser lanzados todos aquellos que no se arrepienten y caen en el Señor. Entonces, entender la gravedad del tema también debe producir en nosotros compasión por aquellos que están perdidos e ir y predicarles el Evangelio. ¿Ok? Porque ¿cómo escucharán si no hay quien vaya? Dice Romanos 10. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces nosotros tenemos, y Dios ha puesto en nuestras manos, una gran responsabilidad, hermanos. Una gran responsabilidad. Entonces, entendiendo, fíjense cómo nosotros nos empieza a asustar la cosa y ni siquiera hemos llegado a de pronto una comprensión un poquito más amplia, porque es como hablaba nuestro hermano Raymond, o sea, no vamos a comprender las cosas eternas de una forma así, porque no estamos ahí, no estamos en la eternidad, estamos aquí en la tierra. Pero si hay alguien que habló mucho sobre esto y llamó al arrepentimiento, fue el Señor Jesús. Él lo hizo. Y nosotros no nos podemos quedar callados, hermano. Fíjense lo que dice Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Ok? El humo sube delante del Cordero. No es como que el diablo está en control en el infierno, no.
O sea, es la ira de Dios. Ahí es donde Dios vacía su ira perfecta. ¿Ok? Y voy a hacer la referencia de un profesor de teología que él dijo, sí, de pronto tú puedes decir, bueno, yo no puedo soportar hacerle mal a una persona, no puedo vengarme de alguien y pasar toda mi vida vengándome de esa persona porque hay un momento que yo tengo un límite y ya no puedo más, no resisto a hacerle mal a alguien o de pronto hacer justicia por mi propia cuenta, pero ese eres tú, Dios no tiene límite, Dios es ilimitado, Dios es infinito y nosotros debemos entender esa infinitud de la justicia de Dios, así como entendemos la infinitud de su amor, hermano. Porque debemos comprender al Señor en toda su dimensión. Debemos conocer a Dios. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en este segundo punto, hermano, es la ignorancia y la indiferencia que muchas veces hay con respecto a este tema. Y no debemos ignorar, hermano. Debemos entender estas cosas. ¿Qué dice entonces la palabra en Apocalipsis también 20:15? Que es un lago de fuego. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Entonces tenemos que es un fuego inextinguible, un infierno de fuego, es un fuego eterno, es un lago de fuego. Y la otra es cama de gusanos. Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Isaías 66. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esta es otra de las características. Cama de gusanos, los gusanos. Ahora, yo quiero que entendamos algo, hermano. Estas son imágenes antropomórficas, es decir, es una forma de representarlo. O sea, lo que a ti te representa eso, una manera de Dios comunicar. Pero la realidad no es esta. La realidad se multiplica por infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la palabra? Fíjense algo. Yo realmente, no sé si ustedes han escuchado de testimonios de personas que dicen haber ido al infierno. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí. Ok. Bueno, yo no dudo que el Señor pueda en su soberanía y en su voluntad no revelarles como tal, sino darles una lección, una exhortación, una disciplina en cuanto a que permita que sueñen con cosas terribles y todo esto. Pero, hermano, nadie que vaya ahí va a volver cuerdo de la mente. O sea, es real, no se puede. O sea, y segundo, ¿cómo sale? Si entró, ¿cómo salió? Entonces, yo no creo realmente eso. Yo no creo realmente eso. No hay testimonios que sí. Hay testimonios, pero el que entra, olvídese, hermano. Pablo tuvo una situación, pero la situación de Pablo fue de ir al tercer cielo. Estuvo en el tercer cielo. Hay una connotación muy importante porque Pablo mismo enfatiza que él no sabe si fue en el espíritu o fue en el cuerpo. Ajá. Entonces, es importante que veamos que nosotros al no entender estas cosas, no podemos decir, bueno, yo no me atrevo. Y realmente, como le digo, yo creo que en la soberanía Dios puede revelar ciertas cosas, mostrar cosas y a veces exhortar a las personas trayéndoles estas vivencias. Pero si yo veo como es esto en la palabra, es imposible que alguien salga cuerdo de ahí. Imposible. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra? Dice primero que la extenuación, la destrucción que hay. Segundo punto, hablamos de la indiferencia y la ignorancia que hay. Ahora, tercero, la decadencia, lo que es la fornicación y la decadencia moral. ¿Y por qué la fornicación y la decadencia moral? Porque el texto en Oseas, después del versículo 10, ustedes van a ver que la palabra fornicación se menciona 8 veces aproximadamente. Dice,
Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán. Después el 11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Después el versículo 12 dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Después el versículo 13 dice, por tanto vuestras hijas fornicarán. Después el 14 dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. Después el 15 dice, si fornicas tú, Israel. Después el versículo 17 dice, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Hay 8 menciones de fornicación. Y esto es importante porque cuando nosotros vemos los síntomas del juicio de Dios, de la ira de Dios, revelándose, comienzan por aquí, por la fornicación, por publicar, no solamente con placer en hacer, sino en publicar o sea, disfrutar con las demás personas el blasfemar al Señor con la fornicación. Fíjense algo. Primero síntoma de la apostasía y de la ira de Dios. Noé. Dice la palabra, el Señor Jesucristo nos hace una referencia cuando dice, porque que cuando el Señor venga será como los días de Noé que se daban en casamiento. Ustedes recuerdan ese versículo, ¿verdad? O sea, había un descontrol total e ignorancia de lo que Dios podía hacer y de lo que el Señor podía traer como juicio y como ira. Y de hecho eso lo vemos porque dice que había una violencia, se habla de los ángeles con las mujeres, los ángeles que vinieron a estar con las mujeres de los hombres, etcétera, etcétera. Pero uno muy importante es Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes recuerdan Sodoma y Gomorra? ¿Y cuál fue el síntoma de esa ira de Dios del juicio? Lo primero palpable fue la depravación moral. Ustedes han leído la historia, ustedes saben. La inmoralidad. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Ese era lo imperante en cuanto a Es increíble, hermanos, cómo nosotros vemos que la depravación moral viene a ser latente, viene a ser palpable de un juicio, de una ira que ya el Señor ha como tal derramado. Y fíjense que Pablo habla de esto en su epístola a los romanos, porque dice que la ira de Dios se revela, o sea, la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, se da a conocer a los hombres, ¿me entienden? ¿Por qué? Contra toda injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Ok? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Okay? Ahí en Oseas, hermano, en Oseas donde habla de la cebada y del trigo. Entonces que ellos, por ejemplo, ellos celebraban las cosechas del trigo, la cebada, haciendo orgías y teniendo sexo. O sea que eso lo combinaban y hacían fiestas. Ajá. También era parte de la cultura pagana, las orgías y todo este tipo de relaciones en los cultos, ¿ok? Entonces, fíjense cómo el Señor empieza a revelar, en medio de toda esta cosa, de la fornicación, de todo esto, empieza a revelar ya su juicio determinado, su ira determinada. Ya algo previamente el Señor lo está llevando a cabo, está llevando su juicio, y esto sencillamente es algo que viene a ser como un síntoma, ¿ok? Un síntoma, así como en las enfermedades son síntomas de una condición interna mal, bueno, así viene a ser. Y las sociedades en general tienden a mostrar estos síntomas cuando ya Dios ha determinado juicio contra ellos. Y bueno, y lo último, no sé si ustedes emiten las noticias, es los incendios que están ocurriendo en California. Cada rato hay un incendio.
Y es increíble porque, bueno, ustedes, ese estado es bastante perverso, ¿no? Está bastante pervertido, sobre todo por la industria pornográfica que hay ahí. Pero nosotros tenemos que ver que cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, escribió esta carta, ¿verdad? Ustedes saben qué ocurrió en el año 79 aproximadamente, el desastre del Vesubio, del volcán Vesubio, acabó con Pompeya, la ciudad. O sea, increíble la cantidad de muertos. Italia, Roma, sí, la parte de Roma. Y fíjense cómo Pablo ya estaba exponiendo el síntoma, que era la fornicación, que era este estilo de vida, que no solamente es que ellos lo hacen deliberadamente, sino que se complacen con todo y hacen una invitación, vengan todos a fornicar. O sea, no nos interesa a Dios, prácticamente. Entonces, hermano, ¿qué podemos ver a través de esto? Primero, que Dios habla de extenuar, de destruir a través del profeta Oseas, y nosotros tenemos que entender que hay una contraparte, ¿ok? Nosotros vamos al cielo, nosotros estamos preparándonos para la eternidad, para estar con el Señor, pero hay una contraparte de eso, hay otro lado, y esa es la doctrina del infierno. Y nosotros no podemos ser ignorantes y no podemos ser indiferentes ante ello. Tenemos que estudiar, porque la palabra es doctrina desde Génesis hasta Apocalipsis, es doctrina. No podemos ignorarnos, no podemos más hablar del amor de Dios y menos de la ira de Dios. No tenemos que enfatizar el amor de Dios como se enfatiza la ira. Y así como todos los atributos de Dios, ¿ok? Entonces, vemos esto, no podemos ignorar. Y tercero, debemos ver que sí se hace palpable la ira de Dios a través de los síntomas que se exponen, ¿ok? Y nosotros debemos estar claros que, hermano, persecución no creo, porque históricamente se ha demostrado que persecución no nos va a faltar, de hecho no nos falta. El hecho de que nosotros a veces hablamos la palabra, decimos, no en la manera que de pronto lo puedan vivir nuestros hermanos en Corea, en China, o en Vietnam, pero realmente eso va a venir, ¿ok? Eso va a venir y debemos estar preparados para ello, ¿no? Debemos estar velando, sobrios y teniendo en cuenta de que si al Señor vivió tantas cosas y le hicieron tantas cosas, ¿quiénes somos nosotros para no padecer? O sea, debemos tener en cuenta esto, hermano. Y yo quisiera que concluyéramos, ¿verdad? Este sermón. Primero, haciendo tres cosas, tres definiciones de esto. Primero que nada, que tenemos que prepararnos para la vida eterna. De hecho, Dios está haciendo esa obra en nosotros. El Señor nos está preparando para la vida eterna. Fíjense algo, el Señor Jesucristo nos enseñó a escudriñar las Escrituras para tener vida eterna. Pablo nos enseñó también a renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, también a ser transformados en el Espíritu Santo de gloria en gloria, mirando en un espejo a la gloria de Cristo. O sea, que veamos a la luz de la Escritura cómo estamos siendo transformados, cómo vamos, en la medida que vamos creciendo. Recuerdo la anécdota de un pastor, de un comentario que él hizo de una abuelita que tenía un sillón en su casa y ella tenía en su cuarto un sillón y ahí se sentaba a leer todo el tiempo la Biblia. Resulta ser que ella llamó a la gente de la electricidad porque lo que tenía era como una velita, pues una velita ahí para iluminar y leer sus libros. Llamó a la gente de la electricidad, le pusieron un sistema de iluminación, unas bombillas y todo lo demás. Y cuando la abuelita, bueno, cuando vio, oye, tremenda iluminación y leyendo, pero ¿qué pasaba? Que se sintió incómoda porque sus muebles estaban todos deteriorados, desgastados, rotos, ¿ok? Entonces, lo que hizo fue, en vez de arreglar los muebles rotos, desgastados y todas las cosas, fue decirle a la gente de electricidad que le quitaran la luz y que le dejaran su velita como antes para no ver el desastre que tenía ahí. Entonces, nosotros, hermanos, así es cuando nosotros vamos a la luz de la palabra. Cuando nosotros indagamos en ella, cuando nosotros profundizamos en la palabra, la luz se hace mayor y podemos vernos más como estamos delante del Señor. Amén. Amén. Entonces, la actitud nuestra debe ser ir a la palabra para que esa luz que nos ilumine nos permita, a través de la gracia y misericordia de Dios,
trabajar en todas esas áreas y ser renovados, como dice, para ser transformados de gloria en gloria. No decir, no leo más porque se me está revelando mi vida a través de la palabra y no quiero cambiar. No es esa la actitud, sino utilizar esa luz que la palabra nos da para ir mejorando cada día, ir creciendo en el Señor. Entonces, eso para prepararnos y estar preparados a la vida eterna. Lo segundo es ser sobrios en el conocimiento de Dios. Fíjense algo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Aquí no está hablando de otra cosa fuera que la misma ira de Dios y su justicia. Y cómo Dios obra. Eso es lo que está hablando el versículo. Léanlo. Léanlo desde el 2, desde el 3. Está perjurar, mentir, adulterar. Esto es lo que hay en la tierra. Por eso se enlutará. Yo voy a hacer justicia, dice el Señor. Entonces, ¿qué dice? No sean ignorantes de eso. No sean ignorantes del juicio de Dios. Sean entendidos en todo. En toda la amplitud de la palabra. En todo lo que es la doctrina. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el Señor? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, hermano, edifiquemos en el Señor Jesús. Edifiquemos en Él. No seamos ignorantes, seamos prudentes. Tercero, no subestimemos las cosas que no entendemos. Sencillamente porque nosotros no entendemos lo que es el infierno, no lo subestimemos. Así como tampoco entendemos lo que es la eternidad y el cielo eterno, tampoco lo subestimemos. Yo estoy seguro que no lo hacemos. Todos queremos que sea el triple de lo infinito y lo será, hermanos, lo será. Porque Dios nos va a sorprender en gran manera. Pero tampoco subestimemos de estas cosas porque entender esto nos va a llamar o nos va a mover a compasión por los que están perdidos. Nos va a llamar a predicarles a aquellos que están afuera y que están necesitados. ¿Ok? Dice... yo creo que vayamos a Lucas, todos vamos a Lucas 16, Lucas 16, 19. Y vamos a leer esto para terminar y ver lo que aquí nos enseña la palabra. Lucas 16, 19. Y cuando lleguen todos me vino para acá. Amén. ¿Llegaron? Ok. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Esto era de lo más caro de la época, púrpura. De hecho, teñir las cosas con púrpura, tenían que buscar un molusco, un caracolito. Sí, que era el que tenía la tinta. Entonces, imagínense lo costoso que era teñir una ropa así de ese color. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Por eso que yo creo que no es tampoco, o sea, de ir al infierno y volver aquí. No, hay un abismo, ¿okay? Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Por esto, hermano, es que yo no creo que la gente va a arrepentirse mandando gente al infierno y viniendo al infierno a decirle a la gente, no, mira, yo fui al infierno. No.
No le creen. El Señor lo dijo, no le van a creer. Ni siquiera porque van al infierno, vuelvan al infierno y que vengan con el testimonio, el Señor me va al infierno, arrepiéntete. No, no van a creer. La palabra lo enseña claro. Es a través de la palabra. El testimonio de la palabra es suficiente. Es suficiente. La suficiencia de las escrituras, hermano. La suficiencia de las escrituras. No negamos que la gente tenga de pronto, como vuelvo y repito, algunos momentos, yo por exhortación y disciplina. Yo una vez vi un testimonio de un hermano que dijo que Dios lo había llevado al infierno en sueño y esto, y que lo cual no lo creo, pero lo que sí tuvo fue una exhortación y disciplina de parte del Señor, porque cuando él estaba dando el testimonio no paraba de llorar. No paraba de llorar. Desde que empezó a dar el testimonio terminó llorando y no, el hombre parecía, bueno, pues. Entonces imagínense lo que él vivió. Y yo estoy seguro de que no vio la experiencia de lo que es el infierno en sí mismo. De pronto Dios en su misericordia, en su benevolencia, para darle testimonio a él, le reveló una mínima fracción o algo en un sueño, pero no fue que fue al infierno, hermano. Entonces, veamos esto. Si Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óigalo. No, padre, pero si uno fuera ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaren de los muertos. Entonces, hermano, veamos esto. La pregunta sería, para nosotros, pero especialmente a los no creyentes, a los que no son cristianos, la pregunta sería, si tocara morir hoy, si les tocara morir hoy, si nos tocara morir hoy, ¿a dónde creemos que vamos a ir? ¿Cuál sería la respuesta? No tardemos en hallar oportuno socorro, hermano, oportuno socorro en Cristo Jesús. No descansemos hasta que seamos encontrados por Él. No saquemos cuenta de los beneficios, de las consecuencias. Una vez hubo una persona que dijo que él preferiría ir, eso era un artista que lo dijo, no recuerdo quién fue, que él si moría preferiría ir al infierno y no al cielo, porque en el infierno las cosas estaban mal y él podía hacer un cambio allí. O sea, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces, nosotros no hagamos, no pequemos por ignorantes, no hablemos cosas que no entendemos. Y enfaticemos lo que el Señor dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, arrepintámonos y creamos en el Evangelio, lo cual hemos por la gracia de Dios hecho en Cristo Jesús, hermano. Amén. Seremos alcanzados por su gracia y misericordia, para que entendamos estas cosas. Esta frase, y con esto cierro, lo dijo, de hecho yo la compartí recientemente, la dijo J.C. Ryle. Fíjense cómo dice, la muerte, el juicio y la eternidad no son fantasías, sino realidades serias. Dediquen tiempo a pensar en ellas, permanezcan quietos y contemplenlas de frente. Un día se verán obligados a dedicarle tiempo a morir, estén preparados o no. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra.